Bien, por fines de grabar, vamos a empezar con el vídeo, ¿no? Transferencia de potencia máxima, y en este caso, volvemos a repetir, la idea es que igualemos la resistencia de Thevenin, que sería RS, con la resistencia de carga, en este caso RL, ¿no? Para simplificar, tendríamos que hacer eso para poder obtener la potencia máxima, en este caso que se transfiera toda la energía que entra, toda la energía que sale. Esto es lo que necesitamos hacer, la simplificación de eso. Y esto viene de la ecuación anterior, que tendríamos en el denominador RS más RL, pero como está elevado al cuadrado y en la anterior se iguala a RS a RL, entonces tendríamos 4 en la resistencia de Thevenin, se simplifica al cuadrado, se simplifica con la RL de arriba, o resistencia de Thevenin, y así tendríamos esta ecuación de máxima transferencia de potencia, que estaría dado por el voltaje del Thevenin, que en ese caso podría ser de circuito abierto. Existe una diferencia entre tomar la potencia máxima de una fuente y entregar la potencia máxima a una carga, si la carga se diseña de tal forma que la resistencia de Thevenin sea igual a la resistencia de Thevenin en la red a la cual está conectada. Recibirá la potencia máxima de la red, por tanto, ¿no? Cualquier cambio en la resistencia de carga reducirá la potencia entregada a la carga. Sin embargo, considere el equivalente de Thevenin en la red en sí. Se toma la potencia máxima posible de la fuente de tensión, tomando la corriente máxima posible, la cual se logra poniendo en cortocircuito las terminales de la red. Obviamente, eso es básicamente el principio de Thevenin y Norton. Obviamente, para eso entonces necesitamos hacer algún ejemplo para ver. En este caso, ahorita en la presentación hay un ejemplo, pero también voy a subir dos videos de dos ejemplos distintos, que son los que aparecen al final de la presentación, donde, ¿cómo se llama? Los videos son dos ejemplos diferentes, ¿no? Estos ejemplos fueron sacados porque aquí casi no hay ejemplos ni problemas propuestos de circuitos eléctricos de estadística. Entonces, ese es el ejemplo. Dice que el resistor conectado entre las terminales A y B accederá a la máxima potencia del circuito y cuál es la máxima potencia. En ese caso, si vemos, está la fuente de tensión a la mano izquierda, después hay una fuente dependiente de voltaje que está en polarización inversa, de menos más, no de la que normalmente hacemos. Para poder hacer ese circuito está separada, pero está conectada por medio de la fuente de tensión dependiente. Obviamente, si nosotros vemos, lo primero que tenemos que hallar es el circuito, la resistencia de Thevenin. En ese caso, si vemos, para sacar el circuito de Thevenin, entonces lo primero que hacemos es cortocircuitar la fuente de voltaje, esta de 8 voltios. Al cortocircuitarla, entonces quedaría 3 ohmios y 1 kilo ohmio. Pero entonces aquí lo importante, si ven, como ya la fuente no está, entonces la corriente que pasa por B0 es 0. Si eso es 0, si B0 es 0, entonces como la corriente es 0, entonces la fuente dependiente sería 120 por 0, que me daría entonces que la fuente sería 0. Por lo tanto, entonces quedaría 10 kiloohmios y 40 kiloohmios en paralelo. Ese paralelo, al hacerlo, verificando, vamos a verificar, sería 1 sobre 10 más 1 sobre 40, nos quedan que serían 8 kiloohmios. Entonces sería entonces
la resistencia de Thevenin. ¿Preguntas con eso? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Por qué fue que hizo que la fuente de 8 la puso en, o sea, la quitó, le La hizo cortocircuité, cortocircuito? porque para hallar la resistencia de Thevenin, acuérdense, necesitamos cortocircuitar la fuente de voltaje y poner en el circuito abierto las fuentes de corriente. Ese es el principio de Thevenin y Norton. Sí, Andrea, Eva, Sí, ¿qué sí. preguntó? ¿Claro, Andrea? Claro. Bien, entonces ahí tenemos esa resistencia de 8 kilo ohms, ¿no? Que es importante en este caso porque esos son los equivalentes que nosotros necesitamos hacer en cada uno de los ejercicios de esa manera. Ingeniero, Digamos. y la resistencia de 3 kilo ohmios y de 1 kilo ohmios no se toman en cuenta ahí. No, porque si usted ve como la corriente, como la fuente se cortocircuitó, entonces ya no pasa ninguna corriente sobre esa malla, la malla de izquierda. La corriente es cero. Y si la corriente es cero, entonces el voltaje es cero, que lo que nos interesaría ahí en esa parte de la izquierda es el valor del voltaje B0. La resistencia sí nos interesa, pero como en este caso la corriente es cero y el voltaje es cero, entonces básicamente las resistencias están ahí como en el aire, ¿verdad? Digamos, hasta cierto punto, ¿no? O sea, no, en este caso estarían como inválidas o puestas ahí, pero no sirven para nada en el caso del circuito. Pero tomando en consideración que una vez que cortocircuitamos la fuente de voltaje, entonces la corriente en esa malla de la izquierda es cero, entonces por tanto el voltaje es cero, y al transferir a la fuente dependiente ese cero, entonces la fuente dependiente también se hace cero. Por lo tanto, en este caso, como solo, lo importante es que tenemos que hallar la resistencia equivalente, entonces esa resistencia de 3 kilo ohmios y 1 kilo ohmios quedarían como que no existentes. De eso solo quedaría la malla de la derecha básicamente. O en ese caso la resistencia de 10 kilo ohmios y 40 kilo ohmios. Gracias. Bien, con eso entonces, ya teniendo la fuente de 8, aquí no puse 8 kilo ohmios, vamos a poner teniendo esa fuente de 8 voltios, entonces lo primero que hacemos, obviamente en ese caso encontramos la corriente, el voltaje de Thevenin, que sería básicamente encontrar el equivalente de Thevenin, pero entonces el voltaje de circuitos abiertos, ¿no? Recuerden, para encontrar el voltaje de Thevenin, hallamos el voltaje de circuito abierto visto desde la carga o de la resistencia de la malla B. Bien, entonces lo primero que hacemos es la malla de la izquierda, entonces tenemos menos 8 voltios, perdón, 3 kilo ohmios, pero son 3000 ohmios por I1, más 1000 ohmios por I1, igual a 0. De ahí eso nos da básicamente 4000 ohmios I1 igual a 8 si despejamos ahí, ¿no? Si hacemos un despeje, pues sería eso básicamente, ¿no?
En este caso vamos a hacer el despeje. Sería 4001 es igual a 8 voltios. Bien, sería 8 voltios. Entonces, obviamente 8 entre 4000 nos da a 2 por 10 a la menos 3, que sería 2 miliamperios. Pero como nos interesa, entonces ese B0, entonces B0 es 1 kiloohmios por I1, y eso nos da 1 kiloohmio por 2 miliamperios, 2 voltios. Esos 2 voltios se transfieren a la malla de la derecha y tenemos 120 B0, pero B0 entonces sería 120 por 2, 240 voltios. Hacemos la malla entonces de la derecha y sería 240 voltios. Obviamente entramos por más, y por eso es positivo, más 10 kiloohmios, que serían 10.002, más 40 kiloohmios, que serían 40.002, igual a 0. De ahí, aquí también podríamos así simplificar, perdón, hacer un poquito mejor la malla. Y ahí nos quedaría que serían 50.002 igual a 200 menos 240. Y lo que nos daría entonces que 2 sería igual a 240 entre 50.000. Y eso nos da exactamente menos 4.8 miliamperios. Nos da 4.8 por 10 a la menos 3, y que es eso, menos 4.8 miliamperios. Ahora, el voltaje de circuito abierto, entonces sería, como es el mismo voltaje de la resistencia de 40 kiloohmios, sería exactamente 40 kiloohmios por menos 4.8 miliamperios. Y eso nos da exactamente menos 192. Entonces sería el voltaje de circuito abierto. Voltaje de circuito abierto. Con eso, entonces, básicamente, tendríamos el equivalente de menos 192 voltios de 8 kiloohmios, que sería la resistencia de Thevenin, y el voltaje de Thevenin, que sería esto. Entonces, ya lo que transferimos de la fórmula anterior sería esa fórmula, de que la potencia máxima sería el voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 entre las 4 resistencias de Thevenin.
simplificando la fórmula, entonces sería menos 192 al cuadrado entre 4 por 8.000, que es 8 kiloohmios, que es la resistencia de Thevenin, y nos da a 1.152 watts. Eso sería la máxima potencia transferida del circuito de la izquierda a la resistencia de carga o a la resistencia final. ¿Preguntas, joven? ¿Preguntas? No tengo preguntas. Bien, este ejemplo, vuelvo a repetir, tanto este ejemplo como el ejemplo 2 y el ejemplo 3 son los que están en la... voy a subir los videos a la plataforma para que ustedes los vean, ¿no? En este caso, obviamente, esa resistencia R es la resistencia de carga, entonces se quitan y entonces hay que hacer la resistencia equivalente para poder hallar el Thevenin y obviamente hallar el circuito de abierto haciendo esto. Acuérdense, si se cortocircuita, se pone en cortocircuito esta fuente, entonces básicamente la resistencia de 10 y de 20 quedarían en paralelo y igualmente la resistencia de 25 y 5 quedarían en paralelo. Y después ya las dos con respecto a la carga quedarían en serie. Y después ya lo demás se hace una malla, se puede hacer por una malla externa y una malla interna para poder hallar el voltaje de circuito abierto. Eso básicamente es. En este otro problema, igual, si se cortocircuitan las tres fuentes para hallar la resistencia de Thevenin, entonces las tres R quedarían en paralelo. Ese R equivalente sería de las tres resistencias, sería 1/3 de R. Después, si para hallar el voltaje, entonces habría que hacer mejor un nodo ahí para poder hacer esto, ¿no? Eso se demuestra en los videos, entonces para que ustedes lo vean. Los problemas del capítulo 5 correspondiente a... No, eso está malo. Esa última parte la voy a... Antes de subir la presentación, voy a cambiar eso para solo poner ahí los problemas de ¿cómo se llama? De solo la máxima transferencia de potencia, ¿no? Eso va a ser como ejercicios de tarea, pero son pocos y eso me los tienen que entregar a lo máximo el viernes o sábado, ¿no? Para que ustedes estén pendientes de eso. Eso vuelvo a repetir, voy Eso no los había dejado. Ingeniero, pero no son los que le mandamos la tarea. no, eso vuelvo a repetir, voy a cambiar esto, ¿sí? Voy a poner los ejercicios solo de la máxima transferencia de potencia, ¿sí? Para que ustedes no tengan problemas. Y eso se lo voy a mandar hoy, igual que voy a subir los videos para que vean eso. Y estos, vuelvo a repetir, son problemas muy pocos, ¿no? Que hay ahí. Pero voy a cambiar eso en la presentación. Ya les digo cuáles son los problemas, permítanme un segundo. Bueno, creo que ya se va a cerrar porque ya me avisó que va a cerrar, entonces voy a subir la presentación y los videos, jóvenes. Entonces, nos vemos mañana que vamos a dar la parte de vamos a empezar con la amplificador operacional, que es ya el capítulo 6. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, esa tarea puede ser en parejas. ¿Cuál? ¿Esa es la que me dejó ahorita? Sí, la que voy a dejar, sí, puede ser en pareja. Ah, bueno, gracias. Chequenlo. Nos vemos mañana, jóvenes. ¿A dónde lo vamos a subir? ¿Dónde? ¿A dónde lo vamos a subir? ¿En el campus o en Gmail?
No, me la pueden cualquiera de los dos casos. Entonces yo reviso las dos cosas. Si en caso es el campo, voy a abrir algo para que ustedes puedan subirlo, ¿no? Gracias, ingeniero. Buen día. Sé que buen día. Máximo el sábado, joven. Ok. Sé que nos vemos mañana, perdón. Dale, pues, ingeniero. Gracias. Sé que cuídense.